En el ejercicio de aquí me piden, dice, una partícula de masa m se coloca en el interior de una superficie cónica que forma un ángulo θ con la horizontal, tal como se muestra en la figura. Se hace girar el cono alrededor de su eje z, el eje que me están dando aquí, con una velocidad angular w. La partícula describe una circunferencia centrada en el eje de rotación r, ¿sí? De radio r. Si el coeficiente estático entre la partícula de la superficie cónica es u, calcular la máxima y la mínima velocidad angular para los cuales el bloque no se moverá, ¿sí? Pero no se va a mover efectuando el giro horizontal. A ver, mire, usted aquí tiene que utilizar bastante el sentido común. Les pregunto, para los que están todavía aquí, les pregunto, ¿qué pasa si tiene una velocidad angular máxima? ¿Qué sucede con la partícula? ¿Qué tiende a hacer la partícula? Pierde contacto con la superficie. Pierde contacto, ¿ya? Pero ¿hacia dónde tiende a irse? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Entonces, como se Ujú. va hacia arriba, mire, voy a hacer primero para la máxima, ¿ya? Hacia arriba, ya, la plena, Walter. A ver, mire, entonces, esta sería la partícula, ¿verdad? Ya sabemos que la normal sí, de cabeza va así. Sí, no, esa es la normal. Y ahora, el peso también va hacia acá, de ley. La cuestión es la fricción, cómo yo ubico la fricción. Si voy a calcular la máxima, quiere decir que la fricción que tiende a ser para acá abajo, ¿verdad? Porque si yo le pongo la máxima, ¿qué va a querer hacer la pelotita? Va a querer subir, ¿sí? Por lo tanto, la fricción va a ir hacia abajo, Claro, ¿sí? para abajo. Listo, entonces mira, aquí yo voy a dibujar un eje, ¿sí? Para hacer la sumatoria de fuerzas. Ya esto de aquí es dinámica circular. Voy a dibujar un eje. Ya, listo. Entonces, mire, hay algo que yo le llamo, no sé cómo le llaman ustedes, pero yo le llamo la Z. Mire que el ángulo, este ángulo que está aquí, es el mismo ángulo que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué ángulo va a formar aquí la fricción? Esta es la fricción. ¿Qué ángulo forma la fricción? El mismo ángulo que tengo acá, ¿verdad? Porque mire, aquí se forma la Z, mire, desde aquí hasta justo aquí, hasta donde está la pelotita. Y de ahí usted baja y se va hacia acá, junto con el ángulo que le están dando. Entonces, ¿qué ángulo forma aquí? El ángulo θ. Ya, listo. Y ahora, mire lo que sucede aquí. Entre la fricción y la normal, pregunta para cualquiera. A ver, vamos a ver quién está. A ver, para Mangel. Entre la fricción y la normal, ¿qué ángulo están formando? Entre la fricción y la normal. Ver, espera. ¿Qué ángulo forma? 90. 90, ¿verdad? 90. No. Ajá, Sí, sí. 90, porque mire, ¿qué es lo que sucede aquí? La fricción es paralela a la superficie y la Ajá. normal siempre es perpendicular a la superficie. Sí. Entonces de ley van a formar 90. Entonces, como aquí hay θ, voy a ponerle aquí alfa, ¿ya? Listo, yo sé que θ más alfa, ¿cuánto me da como resultado? 90, ¿verdad? Ajá. Y ahora, ¿qué pasa si yo analizo estos puntos de acá? Porque tengo que dejarlo en función del mismo ángulo, que es el ángulo θ. Si yo analizo estos puntos, mira, ¿cuánto forma el plano XY? Ese cuadrante, ¿cuánto tiene de ángulo? 90 también, ¿verdad? Entonces, como aquí tengo alfa, aquí le hace falta θ para llegar a los 90, ¿sí? Y así es como ya encontré los ángulos, ¿sí? Entonces, así encuentro los ángulos. ¿Sí quedó claro cómo lo hice o tienen alguna duda con lo que hice respecto a los ángulos? Saltando uno va el ángulo. Más o menos, sí, saltando uno, sí. Como mariposa, sí.
Sí, sí, está bien así, saltando uno. O si quieren, hagan semejanza de triángulo y toda la cosa, ¿ya? A ver, mire, entonces ya sabemos que aquí voy a tener una normal en X, que la voy a poner todo de color casi marrón. Voy a poner las componentes de la normal. Esta sería la normal en Y, esta aquí sería la normal en X. Y de color amarillo voy a poner para la fricción. Esta aquí sería la fricción en X y aquí la fricción en Y, que va en dirección al peso. Entonces, como me van a pedir la mínima, yo voy a analizar primero para la mínima, ¿ya? No, perdón, para la máxima estoy analizando. Máxima. La velocidad angular máxima. Entonces, primero voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué va a ser igual a eso? A cero, ¿verdad? Porque en Y no se está moviendo. Solamente se desplaza alrededor de esta trayectoria circular. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? La normal en Y menos la fricción en Y que está apuntando hacia abajo. Mire, la fricción en Y apunta hacia abajo y menos el peso va a ser igual a cero. Por lo tanto, me queda que la normal en Y, ¿qué sería? Mire, la normal en Y sería normal coseno de teta, ¿verdad? Entonces sería normal coseno de el ángulo teta. Menos la fricción, que la fricción es mu por la normal. Sí, pero esta fricción debe ser fricción en Y. Ajá, ese. Por lo tanto, debe ser mu por la normal, ¿verdad? Y la fricción en Y, ¿cómo encuentro la fricción en Y? Solamente si fricción en Y sería fricción por el seno de teta, ¿verdad? Sería la fricción en Y, fricción por el seno de teta. Ya, listo, Walter. Y la fricción la voy a cambiar aquí. ¿Cómo me queda? Mu por la normal. Listo, entonces esto va a ser igual a la masa por la gravedad. Listo, una vez que yo ya analicé el eje Y, voy a analizar ahora el eje X, ¿sí? O el eje radial, como deseen llamarlo. Voy a hacer sumatoria de fuerzas radiales, o sumatoria de fuerzas en X, como quiera decirle. Sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué va a ser igual la sumatoria de fuerzas en X? Pregunta para todos. ¿A qué va a ser igual eso? Ah, mm, Masa por aceleración centrípeta. Masa por aceleración centrípeta, ¿verdad? Y como me están pidiendo la rapidez angular, voy a dejarlo directamente expresado, porque yo sé que la aceleración Velocidad angular centrípeta, al cuadrado por R. claro, velocidad al cuadrado por R. Listo. Entonces, qué tengo en la parte de aquí? ¿Qué tengo en fuerzas en X? Simplemente tengo la normal en X y la fricción en X. Entonces sería normal en X más la fricción en X. Tiene que darme igual a la masa por la rapidez angular al cuadrado por radio. Listo. Entonces, la normal en X, ¿a qué va a ser igual? La normal en X sería normal por el seno de teta, ¿verdad? Más la fricción. La fricción en X sería la fricción por el coseno de teta. Pero aquí le cambio. En vez de ponerle fricción, le pongo mu por la normal. Y esto es igual a masa por velocidad angular al cuadrado por radio. ¿Sí? Así quedaría, ¿no? Entonces, mire, ya tengo eso de ahí. Entonces aquí ya es bastante sencillo. Entonces ya voy a encontrar la velocidad angular máxima. Voy a hacer lo siguiente, voy a dividir esta ecuación para la ecuación de acá, ¿sí? Voy a dividirlas porque mire, aquí si yo saco factor común, ¿quién es factor común? La normal. La normal. Acá también, si saco factor común, la normal. Entonces me va a quedar así. Todo esto de aquí, todo eso de ahí,
dividido para todo lo de acá arriba, ¿verdad? Y eso es igual a todo lo de aquí, que sería masa por velocidad angular al cuadrado, dividido para lo de acá, ¿verdad? Que sería masa gravedad. Entonces, mire, ahí ya podemos ver que quiénes se simplifican. ¿Quiénes se simplifican? La normal, Normal y la masa. la normal, normal, masa y masa, ¿verdad? Entonces, esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar todo esto todo eso de ahí, dividido para todo lo de acá. ¿Sí? Y ahora mire, el radio que está multiplicando la velocidad angular, ¿qué va a hacer? Pasa acá a dividir, ¿verdad? Me queda así, aquí me queda radio, y la gravedad que está dividiendo acá pasa a multiplicar. Y eso va a ser igual a la rapidez angular al cuadrado, pero como yo no quiero rapidez angular al cuadrado, ¿qué es lo que voy a hacer? Sacarle la raíz. Entonces W va a ser igual a la raíz de todo esto, ¿sí? Raíz de todo eso. Entonces ahí ya me queda la rapidez angular máxima que yo puedo ejercer. Sí, la rapidez angular máxima. Entonces esta de aquí es la máxima. Listo, ya encontré la primera respuesta. Me avisa si hasta ahí tiene alguna duda con lo que hice. No reemplazo nada porque no me da datos. Entonces me ha de pedir que simplemente lo deje expresado. Me avisa si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Si no, continuamos. Nadie tiene dudas. A ver. Clarísimo ya. Chéverote este, Andrés. Bueno, si ya le quedó claro, entonces vamos con la otra que me pide la rapidez mínima. Ya, para la mínima, en cambio, mire, para la La fricción sería mínima, por otro lado, ¿no? ¿ande? Sí, Para la para la mínima. mínima debería la pelota, como se gira lo mínimo, tiende a Ajá, caer, ¿verdad? ajá. Vamos a ponerle aquí velocidad angular mínima. ¿Ya? Para la mínima, en cambio, va a ser exactamente lo mismo, pero miren, si ustedes quieren, pueden hacer todo esto de aquí. Si ustedes quieren. Pero asimismo, si ustedes quieren, pueden simplemente hacer algo mucho más abreviado. Porque miren, yo aquí lo que ustedes van a hacer es nuevamente el DCL, solamente que con la fricción apuntando hacia acá, ¿verdad? Sería. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque mire, como la pelota tiende a caer, la fricción hacia dónde va a apuntar, hacia acá arriba, así, ya, es la que estoy dibujando aquí. Si ustedes quieren pueden hacer eso, pero si ustedes tienen claro conceptos de vectores, y mire, por si acaso, aquí esto también va a ser teta. Si usted tiene claro los conceptos de vectores, yo sé que, mire, si yo le multiplico esto de aquí, normal, mal, normal y normal. Así estaba el inicio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Todos están conmigo hasta ahí? Pregunta, ¿todos están conmigo hasta ahí? Sí, Vale. Ya, espero por que acá sí, sí. ya. Por acá sí. Ya, sí, a ver, mire, entonces, ¿qué hizo la fricción? ¿Qué hizo la fricción en este caso? Ya no está apuntando hacia abajo, sino que apunta hacia arriba, pero ¿tiene o no tiene el mismo ángulo respecto a X? ¿Tiene o no tiene el mismo ángulo respecto a X? En otras palabras, mire, la fricción estaba inicialmente aquí. La voy a dibujar, ¿ya? Para que ustedes lo vean un poquito más. Ujú. La fricción estaba así, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que hizo es cambiar el sentido. Y para que cambie el sentido, ¿qué tiene que suceder con las coordenadas de ese vector? Tienen que, ¿qué cosa? Intercambiarse, ¿verdad? Intercambiar los signos.
cambiarle los signos, ¿verdad? Entonces, mira, aquí tengo la fricción en X. Ahora la fricción en X, ¿qué va a ser? Negativa, ¿verdad? Y la fricción en Y debería ser positiva, ¿sí? O al revés, ¿no? Sí. Entonces, si yo quiero cambiarle la dirección, simplemente puedo usar todo esto de aquí, mira, todo esto de aquí, y simplemente le cambio el sentido a la fricción. Esta es la fricción en, si no me equivoco, esta aquí es la fricción en X. Entonces, ahora va a ser para acá. Y esta aquí es la fricción en Y. Ahora va a ser positivo, ¿ya? Y le puse la normal solamente para que se dé cuenta que era la fricción. Pero le podemos borrar. Entonces, todo esto queda igual a la rapidez angular. ¿Y cuál es esa rapidez angular? La mínima. ¿Sí? La mínima. Ya le voy a explicar por qué hice eso. Ya lo voy a hacer como normalmente lo haríamos todo. Así nomás, sí, así nomás, Walter. Porque ya le digo, mire, es que es bueno que ustedes tengan conceptos claros de la teoría en física, porque le ayuda a resolver mucho más rápido los ejercicios. Mire, si yo lo hago de la forma tradicional, yo debería hacerlo de aquí, mire. Yo voy a hacer lo siguiente. Haciéndolo del método tradicional, primero el DCL y toda la cosa, ¿ya? Esta aquí sería ahora la fricción. Esta sería la fricción. Ya se acaba el peso, ¿verdad? Gravedad. Listo. Y ahora esta fricción se descompone tanto en X como en Y. Entonces, hacia acá sería la fricción en X y hacia acá sería la fricción en Y. Listo, ya. Una vez que tengo eso, ya puedo empezar a hacer el ejercicio. Déjenme borrar esto de aquí. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Primero, sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? La normal en Y más la fricción en Y menos la masa por la gravedad tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Pero ya sabemos que como esto de aquí está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces me queda que la normal en Y, ¿a qué va a ser igual la normal en Y? La normal por el coseno de teta. ¿Sí? Mira, recuerda que es el mismo ángulo aquí, entonces va a ser por coseno de teta. Más la fricción sería fricción en Y, sería fricción por el seno de teta, ¿verdad? Igual a la masa por la gravedad. Pero yo ya sé que la fricción es μ por la normal. Listo. Ya tengo la otra expresión. Y mira, aquí ya puedo sacar factor común la normal. Entonces, como yo saco factor común la normal, me queda así. ¿Ya, verdad? Listo. Entonces, ahora voy a hacer acá abajo sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X. Control V. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, mire, tengo hacia acá, no lo he dibujado, ya se lo voy a dibujar, se borro ahorita. Tengo hacia acá, ¿qué cosa? La normal en X, ¿verdad? Entonces sería la normal en X, porque está en dirección de la aceleración centrípeta. Normal en X menos la fricción en X, tiene que ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por radio. Listo. Entonces, la normal en X, ¿a qué va a ser igual? Sería normal por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo teta. Menos la fricción sería fricción por el coseno del ángulo teta. Pero, como ya le dije, sabemos que la fricción es μ por la normal. Y eso va a ser igual a masa angular al cuadrado por radio. Listo, entonces saco factor común, la normal, y me queda de esta forma. ¿Sí? Así me quedaría, ¿verdad?
Entonces, ahora sí voy a hacer lo que hice hace un momento, de dividir las ecuaciones. Y mire, por ahí incluso el ojo ya se va viendo que sí queda. Entonces aquí voy a dividir las ecuaciones y me va a quedar de la siguiente forma. La ecuación de aquí, dividido para la ecuación de acá. Listo, y ahora aquí, esto de aquí, dividido para lo de acá y abajo me queda masa gravedad. Y mire, otra vez se van las masas, las voy a borrar porque se van. Se va la normal, normales. Y ahora mire, esta gravedad también se va, ¿verdad? Y me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar todo esto. Y la gravedad pasa acá a multiplicar. Y el radio pasa acá a dividir, ¿verdad? Y eso va a ser igual a W. Pero como era W al cuadrado, tengo que sacarle la raíz a todo esto de aquí. Entonces les pregunto, ¿quedó o no quedó lo mismo que les puse acá? Solamente cambiándole el signo. Aquí es para la rapidez angular mínima. Entonces, mire, ya está el resultado. Y nos demoramos un poquito más, pero si hubiéramos tenido claros todos los conceptos de vectores, lo hubiéramos podido hacer en 3 segundos máximo. Ojo, dice. Ya, listo. Entonces, les voy a dejar el último ejercicio para que ustedes lo practiquen, que está chévere. Sí, entonces les voy a dejar el último ejercicio y yo también ya me despido de ustedes. Mañana tal vez también haga otra última transmisión para su examen de física del día jueves, ¿ya? Entonces, se me cuidan y por favor hagan el ejercicio que falta, ¿sí? Hagan el ejercicio que falta.